mi intervención, efectivamente. Una intervención corta y después tenemos entrevista y después profundizamos porque va a tener relación. Acepto. Hubo, mi querida Ludmila y equipo, recambio en la Confederación General del Trabajo, ¿sí? Triunvirato. Yo no quiero decir que lo dijimos primero acá hace como 2 o 3 meses, pero bueno, habíamos anunciado bastantes cosas de las que terminaron sucediendo en una columna pormenorizada de cómo está compuesta y dividida internamente hoy la Confederación General del Trabajo, y habíamos pronunciado que Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, que Cristian Jerónimo, el Sindicato del Vidrio, y una tercera persona, que podía ser una o podía ser otra, iban a conformar el nuevo triunvirato, ¿sí? Se hablaba de Maya Volkowski, de judiciales, al final quedó el tío Argüello de camioneros, una figura de peso vinculada al moyanismo, por supuesto. Octavio Argüello, exactamente, al quien le dicen el tío cariñosamente, se lo conoce así en el ambiente del sindicalismo. Por supuesto que siempre es interesante poder pensar cómo la CGT se da su representación al interior, su discusión y demás, y también poder entender por qué circula mucho en los medios de comunicación, sobre todo los que son del palo del peronismo y demás, esta idea de la inacción de la confederación, ¿no? Que no hace nada. Sin embargo, bueno, lo venimos diciendo también aquí, del advenimiento de la democracia del año 83 para acá, es la primera vez en la historia, en 40 años, que la CGT, en los primeros 2 años de un gobierno, hace tanta cantidad de paros, movilizaciones, comunicados, actos, y acompaña, por ejemplo, hablo de la marcha universitaria, que fue realmente una de las más imponentes de las que se tenga recuerdo reciente y no tan reciente. Digo, tuvo una participación muy activa en la discusión, por ejemplo, de lo que fue la ley de bases, intervenciones notables en el terreno judicial, que lograron frenar todo el apartado laboral de la ley de bases, por ejemplo, que lograron que no se disuelva Vialidad Nacional. Me refiero a la intervención que hizo justamente el Sindicato de Vialidad Nacional. Es decir, la Confederación General del Trabajo logró intervenir sobre la coyuntura de forma, diría, relativamente exitosa, siempre en los marcos defensivos que propone una estrategia sindical. Recordemos, el sindicato es la herramienta de defensa, la primera herramienta de defensa de la clase obrera organizada. Es decir, por supuesto que le cuesta forjar un proyecto de país alternativo, porque tampoco le corresponde. Sí. Le cuesta, obviamente, en un contexto en el que la fuerza que gobierna el país acaba a su vez de renovar la confianza electoral porque acaba de ganar las elecciones de medio término. Es complejo pedirle a una confederación sindical que resuelva lo que la política no puede resolver. Digo, esto para que lo reflexionemos y lo pensemos. De todas maneras... Porque tenemos mucha llantada que se pone muy en contra de la CGT, del movimiento obrero organizado. Hay ahí como... que hay como un sentido común en contra del sector de los trabajadores, ¿no? Y aparte muchos siendo trabajadores, pero como que no se ven representados en esas conducciones y se ponen como medio en una lógica no sirve para nada. No, bueno. Hay una falta de comprensión del fenómeno de organización sindical. Digo, a veces se habla mucho de los trabajadores no registrados y los trabajadores no registrados deben ingresar en una lógica de organización que la deben encontrar ellos, por supuesto, no debe ser impuesta desde afuera, ni hay que decirle cómo deben hacerla, pero muchas de las discusiones que uno ve que se tienen, por ejemplo, en el sindicato no en el sindicato porque no existe, pero en los trabajadores, por ejemplo, repartidores, ¿no? De las aplicaciones, por ejemplo, cuando hay un hecho de inseguridad donde muere un repartidor, enseguida aparece la cuestión de lo común, che, todos estamos sufriendo esto, ¿por qué nadie hace nada? Y ahí aparece la necesidad de decir, che, juntémonos, por lo menos para repudiar esto que nos pasa todos los días. Bueno, ese es el germen de lo que después va a determinar que te organices sindicalmente. Totalmente. Las injusticias te ordenan y te hacen entender al que tenés al lado como un igual, como un compañero. Esto está teorizado inclusive por un húngaro muy conocido, que a muchos de aquí, de la oyentada, les debe gustar, que es George Lucas, la idea de pensar la conciencia en relación a si me veo parecido o no me veo parecido al otro, ¿no? En un libro que se llama Historia y Conciencia de Clase, viejito, y es un clásico para muchos y muchas. ¿Pero por qué decimos esto? Bueno, porque está en discusión esta idea de la falta de legitimidad. Ahora, la pregunta es, ¿comparada contra qué? Comparada contra sí misma, la CGT tiene el periodo de mayor militancia y acción en los marcos de un gobierno neoliberal. Sí. Digo, comparada contra sí misma, de la vuelta de la dictadura para acá, en la democracia que tenemos,
Si la comparamos con la CGT de Raimundo Ongaro, bueno, obvio, por supuesto. Sí, era otra Argentina con otros niveles de conciencia, con otro nivel de compromiso político, por supuesto. Pero hablemos de la vida democrática argentina. Bueno, la verdad que es un nivel de conflictividad elevado y además, por primera vez, los sindicatos están diciendo queremos discutir las nuevas condiciones laborales, pero también lo que queremos hacer es no perder derechos, sino justamente nos sentamos a discutir una reforma, pero sentémonos a discutir una reforma que comprenda la tecnología no como asesina del trabajo, sino como un complemento. Total. Por ejemplo, ¿no? Que nos dé la posibilidad de decir, bueno, como los trabajadores trabajan en apps, listo, entonces hay que trabajar sin ningún tipo de obra social, sin ningún tipo de garantías si tenés un accidente laboral. No, al contrario, hay que tratar de que ese nuevo trabajo en las apps tenga que ver con la legislación laboral argentina, que le permita proyectar una jubilación, que si se quiebran andando en moto repartiendo una pizza, tengan un lugar a donde ir, sí, por total. ejemplo, ¿no? Pero un también, seguro. Exactamente, pero también el sindicalismo entender algunas dinámicas. Yo estuve viendo alguna ronda de entrevistas de algunos sindicalistas estos días que planteaban cosas elementales como, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras que realizan tareas en oficinas, durante la pandemia vieron que sus propios empleadores dejaron de alquilar edificios y empezaron a legitimar esta idea de que vos labures de tu casa. Bueno, muchos sindicatos abrieron los convenios colectivos de trabajo e incluyeron el teletrabajo dentro de los convenios. Es una ficción esta idea de que los convenios son de 1945, 46 o 47, sí. Porque la actividad laboral está año tras año discutiéndose entre el empleador y el trabajador en la forma de la centralidad media que tiene la Argentina, es decir, sindicato único por rama o industria, confederación o central obrera y en el medio la federación que puede reunir a un determinado tipo de rubro. No sé, voy al rubro del transporte, tenés los sindicatos como camioneros, después tenés la Federación del Transporte y más arriba la CGT, los 3 niveles de representación posibles. Eso que te da la posibilidad de por arriba tejer un acuerdo de la Confederación General del Trabajo, por ejemplo, con la UIA. Claro. ¿No? Central con central, trabajadores con empresarios. En el medio, federación, la Federación de los Trabajadores del Transporte con la Federación de Empresarios del Transporte. Y después, para regular sector por sector, el sindicato único por rama o industria o servicio, ¿no? Por ejemplo, en el transporte tenés camioneros por un lado, dragado y balizamiento por el otro. Dragado y balizamiento va a legislar con sus delegados que se cumpla lo acordado por CGT, por la Federación del Transporte, en lo que es dragado y balizamiento, y camioneros va a hacer lo propio en camioneros. Esa es la dinámica de contralor y de negociación colectiva que rige la República Argentina, que fue de alguna manera ideada, creada por Perón y por la clase obrera argentina, ¿no? En un diálogo. Eso es lo que estamos defendiendo. Y cuando hablamos de que si vos bajás, o mejor dicho, bajás, degradás en términos de derechos, pero subís la cantidad de horas que se puede trabajar por ley de 8 a 12, tenés que tener en cuenta que trabajar 8 horas por ley hace que se establezca un parámetro que si después hay una persona que contrata en negro y quiere hacerte laburar más horas, bueno, va a tener el promedio de 8. Ahora, si parte a negociar a partir del promedio de 12, no, todos muertos. Laburás 18 horas por día, ¿no? No, todos muertos. Ese es el punto. No es que obviamente hay un montón de gente que no es ni alcanzada por la idea de que tenés que trabajar 8 horas por día. Eso se sabe, es verdad. Ahora, sí. No, y aparte con la cantidad de trabajos que es necesario en determinados momentos de la historia. O sea, en este momento en particular, la gente está trabajando muchísimas horas porque necesita muchísimos trabajos. En diferentes trabajos. En diferentes trabajos necesita muchos ingresos para poder llegar, aunque sea llegar al 25 del mes. Y otra cosa más, la idea de la robotización, de la inteligencia artificial, de la tecnología aplicada al trabajo, es una idea que se viene discutiendo en el sindicalismo hace mucho tiempo. Inclusive les digo, en los últimos años de Cristina, que ya vamos 10 años de que se fue el gobierno, el kirchnerismo. Dios los tenga. Así que imagínense si no se viene discutiendo y hay posibilidades. Digo, este recambio de la CGT con 3 figuras sub 70, sub 65, porque son personas, bueno, relativamente jóvenes, por lo menos para el sindicalismo, marca, no te digo un cambio de época, pero sí una tensión. Por un lado, hay una intención de sentarse, charlar, dialogar, pero también hay que recordar, por ejemplo, que el rol de los sindicatos industriales va a ser el de la Secretaría Gremial. La UOM se queda con la Secretaría Gremial en CGT. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no va a ser directamente Abel Furlan, pero la figura de Abel Furlan es una figura vinculada, por supuesto, a los gremios de la industria en una primera medida, pero en una segunda medida los gremios más combativos, más discutidores, ¿no? Los gremios que
están todo el tiempo planteando esta idea del plan de lucha. De hecho, en el Confederal, Furlan tomó la palabra y dijo, che, no hay margen para la negociación, hay que dar la pelea contra la reforma laboral. Esto fue lo que dijo en el Confederal del CGT. Y las declaraciones de Jerónimo, las declaraciones de Sola, fueron en línea con esto. No es que dijeron, bueno, vamos a aceptar todo, no pasa nada, no. Todo lo contrario. Entonces me parece que hay que poder entender, salirse de los sesgos de confirmación que a veces tenemos, que estamos siempre mirando solo un canal y escuchando solo al periodista que nos gusta o a la periodista que nos gusta, o retroalimentándonos en un circuito informativo que no nos muestra nunca cosas diferentes, poder ampliarnos y escuchar realmente qué piensa, por ejemplo, la CGT y los trabajadores que la integran, para poder entender cómo va a ser la dinámica de la discusión. Esto por ahora lo dejamos ahí, digo, etapa de renovación con continuidad y de diálogo, pero con lucha. Nos vamos a una tandita y ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 05